estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo. Estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Es por ti, Jesús, por ti, vivo por ti. Jesús, por ti, vivo por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Bien, buenos días a todos. Como siempre decimos, una alegría poder estar juntos nuevamente, compartiendo un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para poder juntos ver las cosas que Dios quiere decirnos en este tiempo, en este día. Y hoy quisiera que juntos como iglesia podamos ver un pasaje que está en el libro de Primera Pedro. Primera Pedro, en el capítulo 2, una de las cosas que Pedro enseña a los hermanos, a las iglesias, a nosotros. Quisiera que juntos podamos ver la realidad de cómo un cristiano debe vivir este tiempo. Uno dice este tiempo, pero Pedro estaba hablando en la época del Señor, en los primeros años, en el primer siglo. Pero pasaron 2000 años y el mensaje sigue siendo el mismo y la palabra sigue siendo la misma. Por lo tanto, el mensaje no cambia. El mensaje es el mismo. Lo que cambia es el tiempo, quizás la tecnología, quizás un montón de cosas, pero la palabra de Dios sigue inmutable y no cambia. Así que quisiera que juntos podamos leer algunos versículos que tienen que ver con la vida cristiana. Y antes de hacer esto vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad y esta linda mañana que podemos disfrutar juntos a la luz de tu palabra.
queremos hoy que nos hables como iglesia, entendiendo que vos tenés una palabra que refresca cada día y que nos da una esperanza y una forma de vivir distinta, esperándote que vengas pronto. Señor, gracias nuevamente por todo lo que vamos a compartir, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos al libro entonces de 1 Pedro, vamos al capítulo 2, versículo 11, y vamos a ir viendo algunos versículos que nos da un consejo de cómo hoy tenemos que vivir nuestra vida. Sabemos que la situación de la pandemia sigue. El día de ayer, antes de ayer, habló el presidente y nos dijo, tenemos 15 días más para seguir con la pandemia, con el tema de la cuarentena, y decimos, otros 15 más, cuánta complicación. Pero ¿saben qué? Uno mira hacia atrás y dice, ya pasaron 7 meses, qué rápido que pasó el tiempo. Cuántas complicaciones para algunos. Si vos vas por Ituzaingó y ves negocios que están cerrados, gente que está levantando su comercio, da un poco de pena, porque el esfuerzo de tanto tiempo quedó destruido. Hay que comenzar de nuevo y quizás con un montón de deudas. Y la gente hoy está viviendo una situación de angustia porque tiene miedo que si me toca a mí o a algún ser querido, o si contagio yo sin querer a otro. Son un montón de cosas que están pasando y que la sociedad está viviendo un tiempo de angustia. Pero nuestro Dios nos dice, mira, hay otra forma de vivir. Y la forma de vivir es la de un cristiano que tiene su confianza puesta en un Dios que nos cuida y nos acompaña en todo momento. Por eso quisiera que al leer estos versículos puedas pensar y reflexionar a la luz de la palabra de Dios qué cosas Dios quiere que vos y que yo cambiemos en este tiempo complicado, difícil, pero con esperanza. La esperanza puesta en que nuestro Dios pronto va a venir a buscarnos y vamos a disfrutar de muchas cosas que hoy estamos pasando complicadas. Quizás no tanto, algunos, quizás otros sí. Cada uno tiene que ver cómo está viviendo y tratar de ponernos en la posición del otro con empatía para ver en qué podemos ser de bendición. Dice el versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en todo lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mira, quizás en este tiempo la iglesia va a empezar a tener nuevamente sus reuniones, con el cuidado del protocolo que el municipio pide, con un montón de cosas, pero las iglesias poco a poco se van a ir abriendo. Algunos van a venir y van a estar, otros quizás por cuidado de salud se van a quedar. Y uno tiene que ser, como dijimos, empático, ponernos en el lugar del otro y entender que muchas veces la situación nos lleva a tener resguardos. Y no estar criticando o diciendo, tiene poca fe, no, sino saber respetar la situación de cada uno en particular. ¿Por qué? Porque como dice este versículo, nosotros tenemos que saber vivir correctamente ante el mundo. Y es lo que nos está diciendo, tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, que nuestra ciudadanía no está acá, en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. En el cielo vamos a vivir una eternidad juntamente con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el Espíritu Santo que va a estar obrando, con la Trinidad plena vamos a poder disfrutar una eternidad. Pero en el mientras tanto que estamos viviendo acá en la tierra, acá en Argentina, tenemos que vivir de esta manera, sabiamente, absteniéndonos de todo, dice, deseo carnal que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque las cosas carnales es lo que nos quiere alejar de Dios y las espirituales son las que nos acercan a Dios. Y muchas veces, como Pablo dice, mirá, hay algo que está luchando entre uno y otro.
Y vos y yo muchas veces pasamos por esas circunstancias, situaciones. Hoy no quiero ir a la reunión, no quiero escuchar, prefiero ver a los Simpsons, prefiero ver a esto, prefiero ver esta serie, antes que escuchar al pastor. Y empezamos a luchar en nuestra vida, porque no queremos las cosas espirituales y nos tiran más las cosas carnales. Pablo decía, le pasaba lo mismo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero, no lo hago. Entonces, cuando uno ve eso, se da cuenta que hay una lucha. Y Pedro dice bien claro, mira, empezá a tratar y a esforzarte para vivir una vida pensando en que vos sos extranjero y peregrino acá. Que vos no sos de acá, sino que sos de allá, del cielo. Y cuando uno ve eso, se da cuenta de que muchas veces nosotros tenemos esa situación de que vivimos de esa manera, como extranjeros. Si uno se pone, estaba compartiendo hace un tiempito con unos hermanos, y decía, yo soy hijo de extranjeros. Y cuando uno empieza a ver el entorno, digo, mi mamá, papá, hermanos, primos, tíos, son todos paraguayos. Yo soy el único argentino de toda la familia. Ahora, mi familia es extranjera y vino acá a vivir. Y vivimos como extranjeros durante mucho tiempo. Hoy yo puedo decir yo soy argentino y vivo como argentino, tengo documento argentino. Pero la realidad es que toda mi familia es extranjera. Y si yo voy a Paraguay, me siento también como parte de allá, porque tengo todo mi entorno, mi familia, mis seres queridos en Paraguay. Y cuando uno ve eso, se da cuenta que digo, si voy allá voy a vivir bien también, porque voy a estar con todo mi entorno. Pero Dios nos puso acá por un tiempo y tenemos que saber vivir de esa manera, como extranjeros, como peregrinos, como alguien que va de camino a algún lugar. Ese lugar es nuestra patria celestial, es el lugar donde Dios nos está preparando, un lugar especial para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que Pedro nos dice, vivan de esta manera, no preocupándose tanto en las cosas terrenales. Ocúpense en las espirituales. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente, como menciona también después, que van a hablar mal de vos, que van a decir cosas. Y decíamos que en este tiempo que van a empezar a abrirse las iglesias y van a empezar a decir un montón de cosas. No cuidan a la gente, no tienen empatía con la gente, no quieren a las personas, se van a contagiar entre todos, no guardan esto, no guardan aquello. Y Pedro dice, mira, no te preocupes si hablan mal de vos, si vos estás haciendo bien las cosas. Una de las cosas que vos y yo tenemos que hacer es vivir correctamente. Como buenos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Vivir correctamente, haciendo lo que Dios nos pide. En todo momento, todos los días. ¿Sabes qué? Día a día vos vivís una vida en la que tenemos que agradar a Dios. En las cosas chiquitas y sencillas, como en las grandes que tenemos que depender y tomar decisiones. Dios tiene que ser parte nuestra en todas las cosas, no solamente en los momentos de complicación. Dios en el día de la visitación dice, al considerar vuestras buenas obras, al considerar las buenas obras que vos hiciste. ¿Estás haciendo buenas obras? ¿Te acordás? Santiago te habla acerca de que el cristiano tiene que hacer obras que glorifiquen a Dios. ¿Estamos haciendo algo para glorificar a Dios? En pequeñas o grandes escalas hay algo que tenemos que hacer. Es ocuparnos de las cosas que tienen que ver con nuestro Dios. Dice el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Estos dos versículos te hablan acerca de las autoridades y nos dicen que nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Pero déjame compartirte otro pasaje que está en Salmos.
Dice el Salmo 146, versículo 3. No confíes en los príncipes, ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Vamos de nuevo a Pedro. Pedro te dice que vos tenés que respetar a las autoridades, pero no confíes en ellos. Si vos mirás algunas veces en Facebook o en Instagram, te ponen memes donde dice el presidente dice una cosa y a la media hora dice otra. La presidenta dice una cosa y a los 20 minutos dice otra. Y van mostrando cosas que dicen y como que nos mienten o se desmienten o dicen otras cosas. Este mismo pasaje de Salmos dice eso, dice que las personas que son príncipes, que son autoridades, no tenés que confiar, porque dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos, sale su aliento y vuelve a la tierra. Dicen una cosa y lo que dice cae. Eso es lo que nos está diciendo Pedro, ¿no? Confiemos plenamente en Dios, pero no en las autoridades, pero sí respetémoslas. Si las autoridades nos dan una ordenanza en cuanto a cómo tenemos que manejarnos en este tiempo complicado de COVID, bueno, obedezcamos. Es lo que nos pide esto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o a cosa superior. Tenemos un presidente, tenemos autoridades de salud que nos están diciendo cómo tenemos que manejarnos y lo tenemos que hacer. Tenemos un intendente que nos está diciendo cómo tenemos que seguir y lo tenemos que hacer. Entonces hay que tener esa disposición a la obediencia, sabiendo que muchas veces nos mienten o hacen cosas indebidas o dicen promesas que caen en tierra al mismo momento o que su aliento, como dice, se desvanece. Pedro nos está diciendo que en esta vida vamos a vivir de esa manera, respetando autoridades, pero hay una autoridad que es superior, que es nuestro Dios. Y a Él sí debemos de respetar. El día que nos prohíban predicar el Evangelio, guay de ese día. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver verdaderos cristianos. Cuando nos digan no pueden predicar el Evangelio, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿O vamos a vivir persecución por hacer lo que la palabra de Dios nos dice? El tema que nosotros tenemos es que tenemos una autoridad superior a las autoridades de gobierno del rey, que es nuestro Dios, el creador de todas las cosas, el creador de las leyes, el creador de los cielos y la tierra. A Él tenemos que respetar y obedecer. Y Él, nuestro Dios, nos manda que respetemos las autoridades. Y por eso lo hacemos. Pero cuando la autoridad se pone en contra de nuestro Dios, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Estás preparado y dispuesto para predicar el Evangelio si es que no te dejan? ¿O a vivir como cristiano si es que te persiguen? Pedro te está dando una pauta de cómo tenés que andar. Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay mucha gente que va a decir, no, mira, estos no quieren a la gente, estos no se cuidan, y van a decir un montón de cosas, esta gente que con insensatez dicen cosas de nosotros. Pero nosotros con nuestros hechos vamos a demostrar cosas distintas, demostrando el cariño, el amor para con las personas. De esa manera se demuestra un verdadero cristiano, viendo la necesidad del otro. Nosotros acá en Ituzaingó no tenemos hogares de niños, pero haría falta, porque hay muchos chicos que están necesitados. No tenemos lugares donde se pueda atender a chicos que están en adicciones, distinto tipo de adicciones. El municipio no tiene un lugar, tenemos que buscar en otros municipios. ¿Pero por qué? Porque el municipio por ahora no nos deja. Pero cuando uno ve cómo Dios obra, Dios puede abrir puertas y te puede utilizar a vos y a mí para estar trabajando en estas áreas. Hay iglesias como la de nuestras vecinas, iglesias de acá de Ituzaingó, están trabajando con hogares de niños de otros lugares, ayudando. Y quizás en algún momento tengamos acá y que la gente pueda ver cómo nosotros trabajamos.
sin ayuda muchas veces del gobierno, porque confiamos en un Dios que nos da todo. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que es bondadoso para poder servir a otros. Pero dice también que esta es la voluntad de Dios, ¿no? Haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia. Haciendo el bien, vamos a hacer callar a aquellos que están hablando mal de nosotros. Dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como para siervos de Dios, o sino como siervos de Dios, dice, pero para demostrar que somos siervos de Dios. Miren, muchas veces somos libres, pero no debemos vivir en un libertinaje. Dios nos hizo libres en Él, pero a veces hay cristianos que viven de una forma que la gente piense, che, pero este es cristiano de verdad, mirá lo que hace, mirá cómo vive. Y nosotros decimos, no, pero Dios me dio libertad y puedo hacer esto, aquello, lo otro. Sin pensar, vivimos de una manera incorrecta. Dice el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Cosas que tenemos que hacer. En este peregrinar, el Señor nos manda a respetar a las autoridades, a tener por suma autoridad a nuestro Dios, pero también nos dice en este 17, honrar a todos. Dios nos dice que tenemos que respetar a todos, honrarlos, escucharlos, prestarle atención, ponerlos en alto honor, más que nosotros, a las personas que nos hablan, no menospreciarlas, sino por el contrario. Me está diciendo algo, bueno, lo voy a escuchar, lo voy a prestar atención, como que es alguien importante, le voy a contestar con educación. De esa manera tiene que ser nuestro andar para con todos. No porque tengamos una posición económica o porque tengamos más estudios tenemos que estar menospreciando a la gente. No porque seamos pastores vamos a menospreciar a las personas. No porque seamos líderes en algunas áreas vamos a menospreciar a los demás, sino vamos a escucharlos y a tenerlos como personas importantes que nos están diciendo cosas que afectan o que pueden ser importantes para la situación. Por eso dice, honrad a todos, amad a los hermanos. Miren, a veces es difícil, hermanos. Cada cosa hacemos entre uno y otro, hablamos mal, que son pecados que la Biblia dice normalmente, murmurar. Y lo que no tenemos que hacer es eso. Pero entre hermanos se hace. ¿Y qué tenemos que hacer? Amarlos. Amarlos, si está diciendo cosas de mí, bueno, el amor cubrirá multitud de pecados, dice. Si lo amás, porque Dios lo amó, y Dios va a poner en vos el deseo de que lo puedas amar y Él va a notarlo. Lo va a notar, si lo amás de verdad. Hay gente que uno dice, pero no merece que lo ame, pero Dios nos miró a nosotros y dice, no merecen que los ame, pero nos amó. Y nos amó de tal manera, como dice Juan, primera Juan, ¿no? Que dio a su Hijo para que vos y yo tengamos vida. Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo, como dice San Juan también, 3. Y ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces nosotros queremos mirar quién merece ser amado y quién no. Y Dios nos dice, no, ama a los hermanos, a todos, porque son tus hermanos. Y eso es algo que se ve que viene de parte del Padre. Miren, en casa también tenemos 4, ¿no? Tenemos 4 hijos. Y nuestro deseo es que se amen unos a otros. Y el consejo como padres también es lo mismo. Mira, Otto tiene una cosa, Isa otra, Dara otra, Saca ahora otra, pero nosotros como papás queremos que se amen, y el día que nosotros no estemos, que ese amor sea tan firme que haya unidad entre ellos y no distanciamiento. Ahora, el Padre quiere lo mismo. Nuestro Padre Celestial quiere que nos amemos mutuamente y que no haya distanciamiento, y que de esa manera podamos glorificar al Padre, honrarlo.
¿Cómo? Con ese amor que el Padre tuvo para con nosotros tenerlo para los hermanos. Honrar, ¿no es cierto?, a todos, amar a los hermanos, temed a Dios. Siempre reiteramos y decimos que cuando la Biblia dice temed a Dios no es temor de miedo, es de respeto y reverencia y saber quién es Dios. Saber que Él es el creador de todas las cosas, saber que Él tiene un plan proyectado para cada uno de nosotros, que nos da la posibilidad de hacer su voluntad. No es que somos autómatas y que Él nos dice, bueno, vos tenés que hacer esto en la vida y lo vas a hacer porque yo soy omnipresente, omnisciente, omnipotente, tengo poder y autoridad para hacerlo. No, Él te da la posibilidad de ser parte de esto. Y vos tenés el privilegio de aceptar o rechazar tanto la salvación como el plan preparado que Él tiene. Pero dice también, honrad al rey. Y esto demanda un respeto también a nuestro presidente. Estemos o no estemos de acuerdo. Yo recuerdo una hermana que hablaba en contra de Cristina y yo no soy cristinista, ni soy macrista, ni nada. Yo voy a lo que la Biblia dice, honrad al rey. Tenemos que orar por ellos, tenemos que estar en sujeción a las autoridades. Pero recuerdo una hermana que decía, a la yegua esta. Y uno se queda asombrado, dice, pero está hablando del presidente. Está bien, podemos tener un montón de cosas que hicieron mal, quizás le sacaron a los jubilados, se están robando la plata, un montón de cosas. Pero acuérdense lo que la Biblia dice que ni siquiera va a haber justicia en los tribunales. La Biblia dice que los jueces son corruptos. La Biblia dice que no vamos a encontrar justicia en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay coima. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia lo dice en el transcurso de todos los tiempos. Porque en todos los tiempos hubo personas corruptas, pecadoras, que se llenan los bolsillos. Dice la Biblia que corren los límites para robar dinero. Y hoy decimos, hay usurpación. Y la Biblia ya lo mencionaba. Hay un montón de cosas que la Biblia dice, pero lo que nos dice la Biblia es honrar al rey. Entonces tu responsabilidad, la mía, es orar por el presidente, aunque te guste o no te guste. Aunque sepas que está haciendo un montón de cosas. Para que Dios tenga misericordia de él. Porque va a haber un día que va a haber un juicio final. Y todos se van a tener que presentar delante de él. Los que hemos creído en Cristo vamos a tener un juicio para recompensa en el tribunal de Cristo. Pero aquellos que no han creído van a tener un juicio final. Donde ya están condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Quizás a muchos intendentes o muchos presidentes o muchas autoridades se le ha predicado el Evangelio, se le ha regalado cantidad de Biblias. Tienen más Biblias que nosotros en la librería quizás. Por tantas Biblias que le regalan los pastores. Pero aunque tengas todas las Biblias, si las autoridades, si las personas no conocen de Cristo y no aceptan a Cristo y no siguen los consejos que Dios da, la realidad es que van a estar alejados de Dios, sin Cristo y sin esperanza, y condenados. Por eso tenemos que pensar y evaluar lo que Dios nos dice permanentemente. Orar por las autoridades. Pero no me gusta. ¿Cómo voy a orar por este sinvergüenza, ladrón, estafador, lo que sea? Cualquiera de las autoridades que uno sepa, ¿no? Y Dios nos pide que oremos. Quizás en su misericordia Dios toque de tal manera a la persona que se arrepienta. Quizás. Y si no, hicimos lo que Dios nos pidió, interceder por ellos. ¿Estás dispuesto a hacer esas cosas? Dice el versículo 18 y nos habla también de la tarea que cada uno como cristiano tiene en su función de empleado o de empleador. Pero acá en el versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Cuando vos sos empleado, la palabra de Dios te dice que tenés que ser un buen empleado. No importa si tu jefe es bueno o malo, tenés que ser buen empleado. Y hacer correctamente a los ojos de Dios y no a los ojos del empleado o el empleador, ¿no?
Cuando uno mira esto, nos llega a todos. Porque si vos sos empleador, tenés que tratar de ser un buen empleador, buena persona. Esto no quiere decir que te tomen de tonto, sino ser bueno en tus lineamientos como jefe. Y quizás tenés que premiar a aquel que hace bien las cosas, o no, pero sí reconocer que está haciendo bien las cosas. Pero a vos que sos empleado, te toca del otro lado y tenés un jefe que es bueno y te va bien, pero cuando es malo, no te gusta, y dices, no, y empezamos. ¿Y dónde vamos? Y vamos al sindicato, y vamos a hacer el juicio, y vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Y Dios no nos manda a hacer esto. Dios nos manda a estar sujetos, dice, con todo respeto a tus jefes. Dice amos, en aquella época había esclavitud. Hoy la realidad es que sigue habiendo esclavitud. Porque vos sos esclavo del trabajo. Vemos gente que está trabajando 8 horas, hay veces 10 horas, hay veces 12 horas. Te dicen tenés que hacer turno rotativo, vos estás dispuesto a hacer turno rotativo, sacrificando a la familia, tenés que hacer esto y lo haces. Y siempre, entonces cuando sin darte cuenta sos esclavo del trabajo. Y es importante que vos puedas ser libre de esa esclavitud del trabajo, cumpliendo lo necesario para el sustento diario. ¿Se puede? En Dios se puede. Pero también dice el versículo 19, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobación delante de Dios. Dios te está diciendo, mira, vos podés ser injusto y por lo que estás haciendo mal, estás padeciendo. Y está bien que padezcas por lo que estás haciendo mal, pero si estás haciendo bien las cosas y padeces, ahí es donde Dios te va a bendecir, porque vos estás haciendo bien las cosas para Dios y no para los hombres. Conductas que tenemos que tener como cristianos: andar correctamente. Si sos empleado, cumplir. Recuerdo siempre en las empresas que cuando no estaba el jefe, uno iba al baño y tardaba media hora, 40 minutos en el baño, haciendo nada, rascándose, perdiendo el tiempo. Pero cuando de repente venía el jefe y se ponían a trabajar y a trabajar y a trabajar. Pero era para el ojo del jefe. Y cómo cambió todo cuando pusieron cámaras. Porque empezaron a poner las cámaras y uno ahí tenía el control del tiempo. Cuánto tardaba en ir al baño, cuántas veces iba al baño, cuántas volvía. Y ahí uno podía marcar y decirle las cosas que estaba haciendo mal. Antes no se podía. Pero tuvo que haber una cámara que los miraba. Ahora, antes que no estaba la cámara, te tengo que decir que había alguien que te estaba mirando. Y te sigue mirando si es que no hay cámaras, que es Dios. Dios mira cómo vos te comportás en tu trabajo. Y como verdaderos cristianos tenemos que andar correctamente. Por eso el título dice vivir como siervos de Dios. Tenemos que andar correctamente. Primer punto, mencionábamos que tenemos que andar pensando en que no somos de esta tierra, que Dios tiene un propósito mientras estemos acá. Segundo punto, hablamos acerca de las autoridades. Tenemos que respetar a las autoridades, nos guste o no nos guste, orar por ellos, clamar a Dios para que Dios tenga misericordia y perdone a todos ellos de pecado, pero ellos tienen que aceptar a Cristo. Tercero, como siervos o como empleados, tenemos que vivir o trabajar correctamente, cumpliendo el rol que nos toca a cada uno. Si sos empleador, trata de ser el mejor empleador. Si sos empleado, trata de ser el mejor empleado. Pero termino. La recompensa la va a dar Dios a todo lo que hagamos. Pero dice el versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si vos mirás la vida de Jesucristo,
te vas a dar cuenta de cómo un cristiano debe vivir en todo tiempo. El modelo a seguir es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. ¿Querés ver a una persona que ha trabajado y él en todo momento decía, si mi padre trabaja, yo trabajo? Un hombre dedicado también a trabajar correctamente, sabiendo que el padre lo estaba mirando. Ahora, uno dice, en algunos pasajes menciona, pero este no es el hijo del carpintero. Acuérdense que la profesión en aquella época se pasaba de padre a hijo. Entonces él, como carpintero, tendría que haber sido el mejor de los carpinteros. Yo no sé cómo sería su trabajo. Algunos detallan que el trabajo de carpintería en aquella época no era hacer muebles, sino tenía que ver con el tema de la construcción, con el tema de construir casas, distinto a lo que Pablo hacía, que era coser tiendas. La construcción o el trabajo en madera, dicen algunos historiadores, que tenía que ver con eso, con la carpintería, con la construcción. Y tenía que ser bueno Jesús en cuanto a esto. Me imagino. Pero vos mirás el andar del Señor Jesús y es digno de ser imitado en todo, en todas las cosas. Y eso es el modelo que nos dejó para seguir. Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos mencionan acerca de cómo Él vivió. Cuando empezás a ver el libro de los Hechos, te das cuenta cómo aquellos que aprendieron lo fueron transmitiendo y cómo se fue pasando de ciudad a ciudad el mensaje y la forma de vida de Jesucristo. Cuando ves las cartas de Pablo, te das cuenta que él transmite lo que recibió del Señor Jesús y cómo él pudo cambiar su vida mostrándole a la gente lo que Jesús era para él y lo que él hizo. Ahora, ¿cómo hacemos vos y yo en estos días para seguir los pasos del Señor Jesús? Mira, esto no se hace de un día al otro. En primer lugar, se hace conociendo lo que Él hizo. Y yo te pregunto como creyente, ¿alguna vez leíste Mateo, Marcos, Lucas, Juan completo? Para saber qué es lo que hizo el Señor Jesús. Porque estos evangelios vos los comparás y muchos de ellos tienen relación y te cuentan una misma historia vista de distintos puntos de vista. ¿Alguna vez te paraste a ver cómo los discípulos lo miraban? ¿Cómo sus seguidores lo miraban? Y las cosas que él hizo. ¿Cuántos milagros él hizo? ¿Tenés idea? ¿Tenés idea cómo se llaman los discípulos que estuvieron cerca de él? Al menos decime 6 de ellos. Cuando vos te das cuenta de eso, te das cuenta que muchas veces decimos ser cristianos, pero ni siquiera conocemos a aquel que nos está guiando. Ni invertimos tiempo en conocer acerca de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Cuántas veces pasa que te dicen, contame 3 parábolas, 5 parábolas, y 2 y 3 y nada más? Qué importante que es conocer a nuestro Señor. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si Él te dejó ejemplo para seguir, ¿qué estamos esperando en conocerlo? Mira, en la librería puedes encontrar más de 30 o 40 libros que hablan acerca de Jesucristo. Y yo no te digo que vayas y que compres un libro o que te metas en internet y bajes en PDF los libros. No, lo que te digo es que te animes a buscar estos libros y leas acerca de este Señor Jesucristo. Cuando vos conocés de Jesucristo, te das cuenta que estos 4 libros te dan una perspectiva hacia el futuro, el Nuevo Testamento. Pero también te dan unas perspectivas hacia el pasado y ves al Señor Jesús también en el Antiguo Testamento. ¿Pero cómo? Si no había nacido. Pero ves cómo la gente confiaba en aquel que iba a nacer. Termino. Si podés hacer estas 3 cosas, vas a ser
que tu vida tenga una bendición enorme. En primer lugar, viví este tiempo sabiendo que sos peregrino extranjero acá. No hagas tus riquezas acá. No quieras tener 3 casas, 5 casas, 2 autos. Pensá que sos un administrador de Dios y tenés que tener eso, la tarea de administrar. Si tenés muchos bienes, bueno, bien, pero sea administrador de Dios. Pero en segundo lugar habíamos dicho que tenemos que respetar y orar por nuestras autoridades. Y eso es algo que nos tiene que quedar claro. Tenemos que pensar en ellos. Tenemos que vivir orando por las autoridades para que Dios transforme su vida. Pero me quedo con el tercer punto, que es si vos vivís como un empleado o un empleador, ser correcto en tu manera de andar. ¿De qué manera andamos? Y ahí es donde tenemos que tener el ejemplo a seguir, Jesucristo. Anímate a vivir como Jesucristo nos manda. Animémonos a vivir de esa manera, conociéndole más a Él. Desafío para cada uno de nosotros. Si no leíste Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cómo vas a conocer acerca de este que nos dejó sus pasos? Ahí están los pasos a seguir, viendo a nuestro Señor en todo lo que Él hizo. Te desafío a que puedas leer estos libros en el transcurso del año, 1, 2, 3 veces, pero que puedas de esta manera conocerle al Señor. Él te va a bendecir ricamente porque te va a mostrar el camino. Jesús es el camino. Él te va a decir la verdad. Él es la verdad. Y Él te va a dar una vida eterna, porque Él es vida. Una vida para vivir acá, pero que continúa juntamente con Él por siempre. Que Dios te bendiga, que como iglesia podamos reflexionar en estas cosas, sabiendo que hoy nuestros tiempos son complicados, pero que como iglesia vamos a ir avanzando si seguimos los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que podamos hacerle caso a Pedro, que podamos hacerle caso a nuestro Dios que nos habló por medio de Pedro, y que juntos podamos esperar ese tiempo maravilloso de poder estar cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el mientras tanto, seguir obedeciéndole en todo. Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo, que la gloria y la honra sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre. Amén.